Hola amigos. En estos momentos se está acentuando el gran debate en todas las esferas del planeta, de si Rusia podrá aguantar la ofensiva de tantas naciones de la OTAN, que ya, descaradamente no ocultan su intención de destruir Rusia. Una vez que esta evidencia ha sido constatada por la sociedad rusa en su conjunto, la pregunta que provoca más ansiedad en todo el planeta ahora mismo es si Rusia podrá lograrlo sin tener que recurrir al armamento nuclear. Esa es la gran pregunta que nadie se atreve a contestar. Esta es la pregunta que nadie en Occidente quiere plantearse, porque si se la plantea, se dará de bruces con su espejo, que le dirá despiadadamente, que sabiendo que no quiso ser parte de la solución consintiendo los desmanes de los dirigentes a los que les ha reído las gracias y ocurrencias rusófobas, él mismo se ha convertido en parte del enorme problema que la humanidad tiene ante sí. Es posible que para intuir de alguna manera la respuesta, ayude algo el conocer una macroencuesta, hecho por sociólogos en Rusia, que dice lo siguiente. Más de la mitad de las mujeres rusas quieren enviar a un hombre al ejército, más del 60% de las mujeres rusas, especialmente después del inicio de la operación rusa en Ucrania, creen que un hombre debe hacer el servicio militar para estar listo para proteger a una mujer y su familia, o ser movilizado al frente. Según el periódico Times.ru, según contaron los sociólogos durante la teleconferencia Desafíos Militares en una nueva realidad, realizaron encuestas anónimas en redes sociales y encuestas callejeras entre mujeres de 18 a 65 años en 58 regiones de Rusia durante todo un año, a la que respondieron unas 22.000 rusas. El que se haya llegado a esta situación en la que estamos ahora, con la incertidumbre de si habrá una guerra nuclear, tiene un recorrido histórico en los últimos tiempos. Para recordarlo hemos abierto una nueva lista de reproducción que se llama Vídeos para recordar, en la que se irán subiendo algunos de los vídeos emitidos durante estos años, tal cual se subieron en su día. Porque creo que visionándolos de nuevo nos mostrarán la trayectoria del camino labrado por la OTAN hasta llegar a esta encrucijada actual. Ayer el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu reveló las pérdidas de las fuerzas armadas rusas y ucranianas en los 3 primeros días de contraofensiva del ejército ucraniano. Según Shoigu, el régimen de Kiev lanzó una contraofensiva previamente anunciada, del 4 al 6 de junio. Las tropas ucranianas lanzaron operaciones ofensivas en varios sectores del frente, concentrando una importante cantidad de equipos y personal para ello. Así lo contó el jefe del Ministerio de Defensa ruso Sergei Shoigu, contando lo que estaba sucediendo en la zona de la operación especial rusa durante estos 3 días, además de dar algunos detalles del socavamiento de la central hidroeléctrica Kakhovskaya, por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según Sergei Shoigu, el 4 de junio, el enemigo, con la ayuda de un par de brigadas, comenzó a atacar las posiciones de las tropas rusas en 5 direcciones. Sin embargo, las acciones del enemigo no tuvieron éxito, y, habiendo sufrido pérdidas en forma de varios cientos de militares, y decenas de equipos, se retiró a las líneas previamente ocupadas. Al día siguiente, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar las posiciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, en 7 direcciones con las fuerzas de 5 brigadas. El enemigo fue detenido nuevamente, sufrió pérdidas aún mayores, más de 1.600 militares y más de 160 piezas de equipo, y se vio obligado a retirarse. En total, durante los 3 días de combates en la zona de operaciones especiales, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron daños significativos en términos de mano de obra y equipo. Las pérdidas enemigas ascendieron a más de 3.700 efectivos militares, más de 50 tanques, y 200 vehículos blindados, hasta 50 piezas de artillería, y superaron los 130 vehículos de otros tipos. Fueron derribados 5 aviones, 2 helicópteros y más de 50 vehículos aéreos no tripulados. Sergei Shoigu también dio a conocer las pérdidas rusas. Dijo que en total, 71 militares murieron y 210 resultaron heridos durante el rechazo de la ofensiva enemiga en el grupo conjunto de fuerzas. El ministro agregó que en la noche del 6 de junio, el enemigo voló las estructuras de la central hidroeléctrica Kakhovskaya, lo que provocó la inundación de vastos territorios.
La situación de las inundaciones también se ve agravada por el comienzo de la descarga de agua de la central hidroeléctrica Dnieper, en Zaporozhye. Esto lo hace el régimen de Kiev para transferir unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde la dirección de Kherson, a otros sectores del frente, mejorando su potencial ofensivo. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a construir líneas defensivas en la orilla derecha del Dnieper, lo que indica su deseo de pasar a la defensiva en esta área, terminó diciendo Sergei Shoigu. Da la impresión que la guerra entra en una dinámica muy preocupante, ya que se está constatando la participación polaca en la invasión de territorio ruso en Belgorod, eso sí, disfrazado de mercenarios privados neonazis. Y los blogueros ucranianos están mandando un globosonda que de llevarse a la práctica llevaría la guerra directamente al corazón de Europa. Dicen que ante la destrucción que Rusia está provocando en los almacenes militares, para proteger la infraestructura militar de Ucrania de los ataques con misiles rusos, simplemente deben ser evacuados a los países miembros de la OTAN, porque dan por hecho que Putin no se atrevería a disparar fuera de las fronteras de Ucrania. Esto lo dice el experto militar ucraniano, ex representante del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Vladislav Seleznev, al canal Now. Teniendo en cuenta las reservas que aún tienen los rusos, pueden, mezclando esos misiles con drones kamikazes de fabricación iraní, presionar constantemente el territorio de Ucrania. Y, en consecuencia, dirigir estos misiles, estos drones kamikazes a la infraestructura militar. Existen tales riesgos, lo que significa que todos los objetos que caen bajo la atención de los generales de Putin, y caen en toda la profundidad de nuestro país, se quejó Vladislav Seleznev. Sin embargo, se le ocurrió la idea de que el problema podría solucionarse transfiriendo todas las capacidades a los países fronterizos de la OTAN. En esto, me parece, que crear una colaboración con nuestros países vecinos será más efectivo, por ejemplo, la creación de bases, o la producción de determinados componentes que necesitan nuestras fuerzas de defensa. En los territorios de Polonia, Eslovaquia, República Checa, o Rumanía, porque así aseguramos nuestra producción. Porque es obvio que Putin, no importa lo que diga, nunca se arriesgará a lanzar ataques con misiles y bombas en el territorio de los países que son miembros de la Alianza del Atlántico Norte. Como he dicho, la cosa está muy chunga. No solo han destruido la presa del Dnieper, el Ministerio de Defensa ruso ha informado que en la tarde del 5 de junio de 2023, cerca del pueblo de Masyutovka, región de Kharkov, los saboteadores ucranianos volaron la tubería de amoníaco Togliatti Odessa. Esto fue informado por el Ministerio de Defensa de Rusia. Como resultado del ataque, civiles resultaron heridos. En este momento, a través de las secciones dañadas de la tubería, los restos del compuesto químico se están esparciendo por territorio ucraniano. La restauración llevará de 1 a 3 meses. ¿Afectará al acuerdo de granos? Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, valoró los intentos de ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que ha estado realizando desde el pasado fin de semana. Dmitry Medvedev dijo: el enemigo ha prometido durante mucho tiempo una gran contraofensiva, y parece que algo ya ha comenzado. No hay sorpresas, ya que el régimen de Kiev no tiene elección, debe atacar para justificar el botín recibido en armas y dinero, y si sale mal se desharán de Zelensky. Unos pocos informes de los agentes estadounidenses, que han estado durante mucho tiempo al mando de los servicios de seguridad de Ucrania, son suficientes. Descartarán a Zelensky, y lo contabilizarán como chatarra. Serán acusados de malgastar el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Además, lo harán por las manos de otra persona, como les gusta en Langley, en la sede de la Agencia Central de Inteligencia. Por lo tanto, el régimen de Kiev solo tiene una salida: ir hasta el final, enviando a miles de movilizados a la muerte. Pero en este caso, no debemos subestimar al enemigo. El enemigo y el mundo occidental que lo apoya están dispuestos a hacer cualquier cosa para borrar a Rusia de la faz de la tierra. Por lo tanto, ahora lo principal es concentrarse lo más posible y dar una respuesta decente. Nuestro ejército tiene una ventaja significativa en aviación, fuerzas blindadas, y armas de alta precisión,
necesitamos detener al enemigo y luego lanzar una ofensiva. Su objetivo hoy no es solo liberar nuestras tierras y proteger a nuestra gente. Su objetivo es el derrocamiento completo del régimen nazi de Kiev, que se atrincheró en el país del 404. Por su parte, el teniente coronel del ejército de Estados Unidos Daniel Davis le señaló a Zelensky el precio de sus errores en el frente. Habló sobre las consecuencias del error de juicio sobre la preparación del ejército para una contraofensiva del líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Como advirtieron los militares, las fuerzas armadas de Ucrania podrían ser completamente destruidas. El experto también agregó que comprende la esperanza de victoria del presidente. Desde un punto de vista militar, si quitas las emociones y evalúas el equilibrio de poder, Kiev no tiene motivos para ser optimista, enfatizó Davis. Al mismo tiempo, consideró las intenciones de Zelensky como una peligrosa aventura. Espero que se dé cuenta de que, de hecho, su vida está en peligro, concluyó un teniente coronel retirado del ejército estadounidense. Un video con la opinión del experto está disponible en el canal de YouTube, Judging Freedom. Y atentos, a cómo empiezan a ver el conflicto con Rusia en Estados Unidos, algo que a los lamebotas de los europeos nos tiene que empezar a preocupar seriamente. El think tank por excelencia de Estados Unidos, The American Conservative, dice que Estados Unidos debe poner fin al conflicto de Ucrania rápidamente salvo que quiera ser derrotado por China. El columnista estadounidense Jordan Prescott, en un artículo para la revista The American Conservative, dice lo siguiente: la vanidad del triunfalismo occidental ha cegado a Estados Unidos y lo ha vuelto inmune al peligroso fenómeno del choque de civilizaciones en curso. 30 años después, quienes respetan la historia y la naturaleza humana solo pueden lamentar esta estupidez. Washington necesita urgentemente revertir y prevenir el surgimiento de una alianza antinatural entre Rusia y China, asegurando en cambio la reactivación, o formación, de la cooperación entre Estados Unidos y Rusia. La Federación Rusa es ahora, a regañadientes, un socio menor de China, y antes de que caiga en una sumisión total forzada, Occidente debe actuar rápidamente para poner fin al conflicto en Ucrania antes de que lo haga China. Para ello, es necesario utilizar todas las diferencias existentes entre los aliados, no para sembrar otro enfrentamiento, sino para encontrar el camino a una alianza más natural, cree Prescott. Sin embargo, el camino hacia la distensión con Rusia pasa por Kiev, admite el periodista estadounidense. Incluso ahora, Estados Unidos continúa insistiendo en que Occidente es una civilización universal que debe ser imitada, o, si es necesario, coaccionada. Tal orgullo dejará a Occidente en un aislamiento global, en un mundo donde la unipolaridad ha sido forjada con las bayonetas, y como consecuencia se está materializando ahora en forma de una confrontación chino-iraní rusa, contra los Estados Unidos y la formación de bloques y grupos. Si esta configuración se afianza, el choque multilateral de civilizaciones se convertirá en un duelo geoeconómico, entre el capitalismo democrático y el despotismo oriental. Bajo mi punto de vista, esta opinión es una muestra palpable de la locura que se ha adueñado de Occidente. No te jode que el tío después de reconocer que la civilización occidental ha sido impuesta con las cañoneras, luego dice que los bárbaros son los orientales. No me jodas. Pero escuchar que dice más el tío dice que el periodo de globalización, tan celosamente promovido por Occidente, se está desvaneciendo en el pasado, se acerca el momento de la lucha de civilizaciones, cree Prescott, basado en la investigación sociológica. En el fondo, es aún más peligroso que el primero, y, sin embargo, la nueva administración en Washington que lo profesa, no sacó ninguna conclusión de los errores del pasado, y continúa cometiéndolos en el presente en un bucle de melancolía. Como resultado, se crea una alianza contradictoria y disfuncional, cuando la Federación Rusa es aislada de sus tierras y personas en sus fronteras occidentales, como Ucrania, y los Balcanes, y se esfuerza a instancias de la Unión Europea y los Estados Unidos hacia el este. Sin embargo, esto no es culpa solo del presidente Joe Biden, sino de al menos 3 de sus predecesores, concluyó Jordan Prescott, el Lumbreras. Será de los que se estarán preguntando,
si Rusia llegará a las armas nucleares si se ve en peligro. Esto es todo amigos, reciban un saludo.